comparecencia, esta rueda de prensa es poner en situación el tema de las fotovoltaicas y más concretamente en el entorno del Valle de las Sierras Salinas, que como podéis ver en la imagen que tenemos detrás, con las 3 plantas que tienen la declaración de impacto ambiental aprobada por el Ministerio, este sería el resultado de momento de lo que iría en el valle, o lo que podría ir en el valle. Comentar que durante todo este tiempo se ha estado hablando de protección, de regulación, de ordenación, de proteger el paisaje, la parte ambiental, la biodiversidad, la agricultura, la parte también vitivinícola. Y entendíamos que los criterios que se habían marcado tanto en el decreto 2020 de la Consellería como en el de 2022 con esos criterios iban a tratar de fomentar esa regulación y ese uso y no permitir ciertas cuestiones o ciertas agresiones al territorio como pueden ser esta imagen. Así se ha estado haciendo desde los diferentes informes de la Consellería de Política Territorial y Paisaje, tanto con la secretaria autonómica Inma Orozco como la directora general Rosa Pardo y su equipo de trabajo. Espera un segundo, no sé por qué se me ha ido la batería. Estoy en directo. Pues sigue. Y han estado, ya digo, esos informes, en algunos casos desfavorables a estas instalaciones, nos hacían pensar que al final muchas de ellas o no se fueran a llevar a cabo o no tuvieran esa declaración de impacto ambiental positiva. ¿Qué ha hecho el Ministerio? El Ministerio está haciendo caso omiso a esos informes de Consellería que ponen condicionantes, que marcan una serie de criterios objetivos y se los está pasando por alto y está dando estas declaraciones de impacto ambiental de dudosa credibilidad, pero las está dando favorables. Como decimos, las cartas parece que ya se van descubriendo. Algunos han ido tapados, promulgando esa protección y esa regulación, y al final nos damos cuenta de que eso no está siendo así. Ya digo, por una parte el Ministerio, haciendo caso omiso a esos informes de Consellería. Hemos estado hablando con gente de la Universidad de Alicante o gente experta en el tema, que ponía en duda estas declaraciones de impacto ambiental, les parecían un corta y pega, y dejaban entrever que faltaban muchos aspectos y muchos criterios en esa declaración de impacto ambiental, como temas de hábitat, de zonas especiales de protección y el resto de figuras al final que están en torno al medio ambiente. Consellería, la parte en este caso que ostenta el Partido Socialista, solicitó un informe a la Abogacía de la Generalitat para de alguna manera plantear serias dudas y desmontar aquellos criterios que, como he dicho anteriormente, tanto en el decreto 2020 como en el decreto 2022, pretendían regular la ocupación de instalaciones fotovoltaicas en el territorio. Algunos de esos criterios son el 3% de ocupación en un territorio municipal, el exigir o no ese proyecto paisaje a los proyectos que se pretenden instalar, o no contemplar ese efecto acumulativo. Con ese informe de la Abogacía, que son alrededor de 100 páginas, de alguna manera pretenden desmontar, como digo, todos estos criterios de regulación y que entendíamos necesarios para poder llevar a cabo una ordenación de nuestro territorio. Siempre nos hemos manifestado a favor de esta transición energética, pero no de cualquier manera ni en cualquier lugar. Y entendemos que lo que ahora está haciendo el Ministerio por una parte y la parte de la Consellería, en este caso que ostenta el Partido Socialista, pues no va en la línea de regular o de ordenar. Decir también que desde el Departamento de Medio Ambiente, del Ayuntamiento, ya se tiene un borrador del estudio paisaje actualizado. Como sabéis, en 2017 ya se elaboró un estudio paisaje que finalmente, por diversas circunstancias, no fue aprobado. Y en esta legislatura tomamos la iniciativa de actualizar ese documento y, en este caso también, lógicamente, adaptarlo a las nuevas circunstancias, como es el tema de las energías renovables, de las fotovoltaicas. Ese borrador ya lo tenemos en el departamento, se va a revisar
tanto por la parte técnica como por la parte política, para intentar aprobarlo lo antes posible. Pensamos que no se es consciente del daño medioambiental que se va a producir, de la destrucción del paisaje, de la biodiversidad y, como decía anteriormente, de la agricultura, el enoturismo y la economía que lleva asociada. Por tanto, entendemos que debemos seguir haciendo acciones de carácter informativo hacia la ciudadanía, y durante el mes de enero probablemente haya algún tipo de acto informativo, reivindicación o protesta a esta situación. Le paso ahora la palabra a mi compañero Antonio Pastrana. Bueno, buenos días. Como veis en la imagen que hemos proyectado, que no sé si puedes apagar un poquito las luces. Es que si no, no vemos. No, bueno, pues no se puede apagar la explicación. Bien, la referencia que quiero hacer va dirigida a quién es el responsable de la ordenación y planificación territorial, ¿vale? Según la Constitución española, son los ayuntamientos quienes tienen que participar activamente en esa ordenación, y por eso confiere a los ayuntamientos la capacidad y la responsabilidad de tener que definir los criterios prioritarios de a qué se va a asignar cada una de las zonas de su territorio municipal, como financiar o pagar el coste de los estudios para la elaboración de dichas herramientas de planificación. Por desgracia, aunque estamos en el equipo de gobierno con el Partido Socialista Obrero Español, el concejal Javier Martínez, en una intervención muy reciente, salió acompañado aquí de un representante de una de las empresas fotovoltaicas en una imagen que se hubiera podido elaborar gráficamente, le hubiera puesto su cara con unos signos de dólar así en dorado, purpurita, fosforito dorado, dado que estamos en Navidad. Es como si los criterios de ordenación que el Partido Socialista Obrero Español en Villena en este momento, que hayan decidido que deben de ser la prioridad máxima, es el hacer caja. Bien, hacer caja a costa de perder recursos naturales y a costa de deteriorar gravemente zonas del paisaje de nuestro término municipal es una barbaridad. Básicamente es matar la gallina de los huevos de oro. Creo que este título que le hemos puesto, el entorno de Sierra Salinas se lo van a cargar, es una llamada de atención de lo que va a ser una campaña. No es que estemos en pre-campaña electoral, es que estamos en una campaña para intentar bloquear de cualquier manera, y pedimos por lo tanto la ayuda de la ciudadanía, y ya tenemos incluso votantes del Partido Socialista que consideran que es una verdadera aberración destruir este valle, porque si no se ha analizado bien esa imagen que se ve aquí arriba, esto es el Cerruchón y esto es Primadomus, ¿vale? Por lo tanto, si os hacéis una idea, es el único pasillo que queda para entrar en Primadomus, es la parcela municipal que está aquí donde está la naturaleza. Todo lo demás está relleno de placas, que es la parte del fondo del Zaricejo, donde está la atalaya, y todo esto de aquí esta es las bodegas de Paco Gómez, y esto de aquí son Villaventín, donde se producen las cerezas de mayor calidad y de mayor precio y valor añadido en el término municipal de Villena, y esto de aquí es la Casa Peñas, que ha sido famosa durante la historia y el recorrido agronómico de nuestra ciudad como uno de los lugares donde mejores uvas, por lo tanto mejores viñas viejas hay, y donde había producción tanto de almendro como de olivo, como de algunos frutales en la Olla Hermosa de máxima calidad. Eso quiere decir que una vez que entramos en el Valle de Sierra Salinas, hasta que llegamos a la subida, está aquí, para desviarnos, para subir a la Colonia, que ese recorrido lo habrán hecho muchas personas, nos vamos a encontrar prácticamente rodeados de placas fotovoltaicas. El que saliera el señor Javier Martínez, concejal de urbanismo, haciendo las declaraciones que hizo esta semana pasada, es verdaderamente una tragedia, y lo peor es que la justificación que se da es que vamos a incorporar
en la memoria del presupuesto se dice que vamos a aumentar los ingresos porque vamos a incorporar las tasas que estas empresas tendrán que pedir para solicitar la licencia. Desde Los Verdes ya hemos dicho muchas veces que hay muchos lugares en el término municipal de Villena donde se pueden colocar estas superficies y no vamos a aceptar que se coloquen en los lugares donde provocan no solamente un daño paisajístico, sino un daño gravísimo a zonas de altísimo valor agronómico, ¿vale? Por lo tanto, iniciaremos diferentes actuaciones para, dado que parece que el Partido Socialista Obrero Español ha decidido cuál va a ser su estrategia de planificación territorial, para que esa estrategia del Partido Socialista Español se vea en nuestro término municipal, se vea interrumpida, bloqueada y vamos a intentar que la ciudadanía nos apoye. Para eso vamos a hacer todo tipo de actividades para que la ciudadanía conozca de primera mano, con excursiones a los lugares que se van a cubrir, con reconstrucciones gráficas de cuál es el estado en que nos lo vamos a encontrar, para que vea la ciudadanía que esto no es una peleíta entre dos partidos que están en coalición, ni un enfrentamiento tan insensato como lo que estamos viendo que está ocurriendo ahora a nivel nacional en el Congreso y con el Tribunal Constitucional, sino que esto es lo que va a definir cuáles van a ser las características de nuestro territorio y las prioridades de uso del suelo en el término municipal de Villena en los próximos al menos 25 o 30 años, que son la duración mínima que tienen esos arrendamientos por las empresas fotovoltaicas. Como es una barbaridad, vamos a pelear. Es cierto, como ha explicado mi compañero Paco Iniesta, que teníamos mucha fe en el proyecto de paisaje, que ese proyecto de paisaje iba a poner en evidencia algo que la propia Declaración de Impacto Ambiental reconoce, y es que hay un error grave en la asignación de la catalogación agronómica de este valle de Sierra Salinas, y por lo tanto automáticamente debería de haber sido informado negativamente o haberle puesto tantos condicionantes que hubiera sido poco probable que la empresa entrara en esa obra o en la construcción de estas plantas. Pero si resulta que dentro de nuestro municipio, dentro de nuestro ayuntamiento, tenemos un troyano, y el troyano se llama Javier Martínez, concejal de urbanismo, pues entonces tenemos un grave problema en esta ciudad y tenemos que definir cómo neutralizarlo, ¿vale? Quiero ser comedido. Vale. Entonces, aparte de la pataleta, ¿qué posibilidades hay para paralizar estos proyectos en Sierra Salinas? A ver, con todo el cariño del mundo, Inma, pataleta no creo que sea una palabra muy bien escogida, ¿vale? Entre otras cosas porque pataleta es algo que hacen los críos cuando quieren algo que normalmente no les corresponde, ¿no? Es decir, cuando van a los carros estos de fiestas y piden una espadita. Bien, hecho ese comentario, hay tres vías. Una vía, que es en la que vamos a empezar desde ya, es los votantes del Partido Socialista se tienen que enterar exactamente de qué es lo que está haciendo su partido. Y eso se van a enterar porque desde la Asamblea de los Verdes vamos a utilizar todas las herramientas posibles para destapar esa cara del señor Javier Martínez con los símbolos de dólar dorados. En segundo lugar, vamos a hacer los contactos que ya iniciamos en su momento para ver cómo bloquear judicialmente el procedimiento administrativo. Es decir, todo este proceso, si habéis visto en los medios de comunicación de nivel nacional, se debe, o parece que se debe, a una fecha límite que puso la ministra de Transición Ecológica el 25 de enero para que las empresas
que quieran optar a poder tener una autorización para construir una planta fotovoltaica tuvieran la declaración de impacto ambiental. La ministra se ha negado reiteradamente a mover esa fecha, a retrasar esa fecha, porque se considera que eso ralentizaría o retrasaría la posibilidad de cualquier planta fotovoltaica, ¿vale? Pero lo que no han hecho desde el gobierno y no han hecho de momento a nivel autonómico es reconocer que todas aquellas plantas que se habían presentado en lugares inadecuados automáticamente deberían de ser descartadas, ¿vale? Por lo tanto, si al igual que otros colectivos, me refiero a colectivos en el agua y tal, la solución para bloquear y para cambiar una decisión política es ir a los tribunales con contenciosos administrativos, pues nos agruparemos y lo haremos, ¿vale? Y de hecho ya aprovecho la ocasión para que todas aquellas personas que se vean afectadas porque no quieren que se realice una determinada planta fotovoltaica en un territorio donde ellos tengan una propiedad y por lo tanto son susceptibles de incluso in extremis de poder ser expropiados, ¿vale? Que se pongan en contacto con nosotros porque vamos a intentar coordinar el que haya una cantidad de dinero suficiente para pagar las costas de los abogados o de los bufetes de abogados para ir a esos contenciosos, ¿vale? Es cierto que no sabemos cuál será el resultado definitivamente porque el Estado tiene muchas herramientas, pero lo que se va a ver claramente, como se vio cuando se intentó imponer un plan eólico en la Comunidad Valenciana por el señor Zaplana, que al final aquello resultó ser otro de los manfrullos corruptos del Partido Popular, ¿vale? Y desapareció por completo, pero como esto, de momento, no hay ningún tipo de evidencia de que sea una corruptela de esa magnitud, lo que vamos a intentar va a ser frenar con las herramientas que tenemos. Y las herramientas que tenemos son opinión pública y herramientas legales. Esas no las hemos utilizado porque considerábamos que el Partido Socialista local de Villena iba a revisar su actitud en algunas de las plantas que era evidente que provocaban un daño irreparable. Y eso, después de las declaraciones de Javier Martínez de la semana pasada, se pone en evidencia que no lo van a hacer. Por lo tanto, los verdes hemos decidido que ponemos nuestra maquinaria para bloquear en la medida en que podamos, y espero que sea satisfactoria, esta afirmación que está encima de la imagen. 12 años gobernando los verdes en Villena, 8 años con alcaldía, 4 años con mayoría absoluta y concejalía de urbanismo. ¿Qué medidas han tomado los verdes desde el gobierno para evitar llegar a esta situación? ¿Y qué medidas han tomado los verdes desde el gobierno para facilitar otro tipo de transición energética, como poner placas en el casco histórico, poner placas en el cementerio, el mercado municipal, la Solana o el polideportivo? Bueno, como tú eres, Carlos, un periodista ya veterano, sabes perfectamente que en la mayoría del tiempo en la que el Partido Verde ha estado gobernando en Villena, en la nación gobernaban unos señores del Partido Popular que esta semana, de hecho antes de ayer creo que fue, o ayer, antes de ayer, hemos visto de lo que son capaces de hacer para doblar el brazo a la democracia y a las instituciones de este país. Y como también tienes suficiente conocimiento para entender lo que voy a decir, la única herramienta que tenemos desde el nivel local para hacer una ordenación del territorio es modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Vale, tú también sabes que durante el periodo en el que Francisco Javier Esquembre fue alcalde con mayoría absoluta verde en este municipio, la concejala de urbanismo, Catalina Hernández, realizó todos los estudios que no se habían hecho durante ninguno de los periodos de gobierno municipal para que ese inicio de la contratación del Plan General de Ordenación Urbana fuera viable. Se llegó al punto de que se llegó a licitar, ¿vale? Y hubo un problema en la licitación que coincidió con el final de la anterior legislatura y nosotros perdimos la alcaldía. Por lo tanto, es más que evidente que los verdes han hecho muchísimo en esa línea. Pero vuelvo a recordarte, por si
porque me gustaría que remarcaras la relevancia que tiene que el señor Mariano Rajoy, que estuvo visitando nuestro municipio hace pocas semanas, traído por el joven candidato Miguel Ángel Salguero del Partido Popular, fue el señor que se inventó esto del impuesto al sol, ¿vale? Por lo tanto, estuvo bloqueando desde los niveles más altos de la administración del Estado todas las iniciativas populares que es evidente que pueden favorecer el autoconsumo y favorecer la implantación de esas plantas fotovoltaicas. Y por último, decir que las plantas fotovoltaicas han sido, y el hacer las cosas a nivel de planificación de esta manera, ha sido algo que ha ocurrido en esta legislatura, no ocurrió con anterioridad. Con anterioridad en ningún momento se planteó como uno de los posibles usos a definir en los criterios a darle a los gabinetes de arquitectos o a los gabinetes multidisciplinares que tienen que hacer la planificación, el definir amplias zonas, es decir, entre un 3 o un 5% de la superficie del término municipal a una actividad como eran plantas fotovoltaicas. Eso no existía ni siquiera en el escenario, dado los antecedentes de donde procedía. Por lo tanto, considero que no sé, olvidarse de todas estas cosas a la hora de intentar responsabilizar a los verdes de lo que está ocurriendo ahora, que es evidente que está ligado a unas decisiones en el escenario de querer acelerar la implantación de energías alternativas, algo que desde los verdes no creo que se pueda decir ningún otro partido que lo ha solicitado con anterioridad, con más intensidad y con más dedicación, y me remito a las pruebas a las que he hecho referencia ya en documentales y en actos administrativos, no en declaraciones en campañas electorales. Y por lo tanto, yo te quiero decir una cosa muy clara, es decir, si el alcalde hubiera seguido siendo verde en esta legislatura, los verdes habríamos entrado en el cupo de términos municipales que hubieran hecho la suspensión de licencias sobre las fotovoltaicas. Nosotros presentamos unas mociones a pleno en esta legislatura, ¿vale?, que no salieron porque el Partido Socialista no las quiso apoyar. El Partido Socialista local de Villena no las quiso apoyar. Y por lo tanto, esa suspensión que nos hubiera dado información suficiente para, lo primero, para poder tener más armas para atacar legalmente las afirmaciones que se hacían en las documentaciones y en los preámbulos de la norma, ¿vale? Y eso no ha ocurrido, evidentemente, porque no tenemos la mayoría absoluta. Por lo tanto, animo a las villeneras y villeneros a que reconsideren el votar al Partido Socialista y piensen en votar en los verdes, porque muchos de estos problemas estarían resueltos de otra forma. Por lo tanto, estamos en un escenario donde no controlamos lo externo, igual como, según la ley, no controlamos lo externo. Si nosotros elaboramos, es decir, si en el término municipal de Villena hubiera en el equipo de gobierno, si en el equipo de gobierno hubiera un equipo mafioso que ordenara su término municipal en función de solo criterios para hacerse millonarios los amiguetes, probablemente la Consellería actuaría neutralizando esas intenciones. Lo que ocurre ahora es que es al revés. Ahora es Consellería quien está definiendo un marco que perjudica a los ayuntamientos y nos obliga a los ayuntamientos a litigar legalmente con ella. Y por lo tanto, eso quiere decir que la única herramienta que tenemos desde el ayuntamiento son los contenciosos administrativos. Es evidente que teniendo unos compañeros de viaje que nos han llevado a esta situación, el Partido Socialista Obrero Español de Villena, estamos en una situación bastante desfavorable para hacer esto desde dentro del propio ayuntamiento. Y si esto no se entiende, otro día hago una rueda de prensa específica para explicarlo. Y lo que es más evidente todavía es que, como cualquier persona puede establecer, cuando se ve afectada por una actuación pública, un contencioso administrativo contra esa actuación, esa es la vía que en este momento creemos que es perfectamente viable y que nos va a costar dinero, pero la vamos a seguir. ¿Y por qué seguir gobernando con ellos? O sea, porque Pues, es que no lo entiendo. Eso una cosa y luego dos. Has dicho que ibas a centrar el tiro en los votantes
del PSOE cuando al El tiro final... no, la- sí, la- bueno, la las atención. acciones a los votantes del PSOE cuando esto es por o sea, al final, tú lo acabas de decir, es una decisión de Generalitat y hay un pacto de tres en los que también conforman gente de vuestro partido. Sí, por una parte decir que se pueden hacer más cosas y se pueden conseguir más cosas, aparte de la información y el poder llevar a cabo procedimientos y procesos, estando dentro y estando en el gobierno municipal. Por eso nuestra intención ha sido siempre seguir en el gobierno municipal para intentar desde dentro poder trabajar y llevar a cabo más acciones y más iniciativas. Decir que por la parte del botánico que decir, de consellería, la parte de Compromís que ha estado llevando Territorio y Paisaje, inició los catálogos de protección de la agricultura vitivinícola con unos planes de acción territorial. Esos planes de acción territorial, por decisión de consellería, en este caso entiendo de Chivo Puig o del gobierno, se han quedado parados. Y esos planes de acción territorial, Compromís está intentando retomarlos. Nosotros hemos estado apoyando todas esas reuniones y todos esos procesos, no solo con la bodega, sino con el resto de la parte de la agricultura, que esos planes de acción territorial eran muy necesarios para este ordenamiento de las instalaciones fotovoltaicas. Entonces, hemos reclamado y hemos pedido en numerosas ocasiones que eso se retome y que no se quede en un cajón. Y Compromís está intentando hacer fuerza para que eso sea así. Entonces, nosotros vamos a informar a la ciudadanía, vamos a decir las cuestiones cómo están y a ir actualizando la información como sea día a día. Pero lo que no puede ser es la imagen que estamos viendo aquí detrás. Que a día de hoy es esta, pero puede ser mucho peor. No puede ser. Se marcaron unos criterios para el efecto acumulativo de las instalaciones. No puede llegar ahora o bien Consellería o el Ministerio y saltarse esos criterios. Todo no vale. Y así entendemos. El Partido Popular de Villena os ofreció un acuerdo que os servía la moratoria a la concesión de licencias en bandeja y lo rechazasteis. Ofreció un acuerdo que no era el de la moratoria, sino era el de la revisión del plan general. Sí. Era moratoria a cambio de... Era plan general, revisión del plan general y luego suspensión de licencias, no en el mismo pack como nosotros lo entendíamos, hacerlo todo en uno. Porque si no, igual estamos aquí todavía en que esa revisión no se realizaba y no se hubiera llevado a cabo. Pero a ver, si Esa suspensión. vosotros mismos estáis diciendo que es necesaria la revisión del plan, Claro, pero no llevamos la concejalía de urbanismo, ni tenemos la alcaldía pero lo como para tuvisteis poder... en la mano acordado con el PP. Hubierais sumado 12 concejales, hubierais ganado esa votación. A ver, Podíais sacar al PSOE de urbanismo y de la alcaldía. vamos a ver, yo no sé, Carlos, qué información tienes tú exactamente de las negociaciones que hubo aquel día, ¿vale? Porque se llegó a pleno, se llegó a la celebración del pleno, con el pleno iniciado, con una afirmación por parte del Partido Popular que ellos iban a aprobar nuestra moción que implicaba la suspensión de licencias. Eso se aprobaba en nuestra moción automáticamente en ese pleno. Cuando llegamos a ese pleno, el Partido Popular dijo que no, que ellos no suspendían las licencias en ese acto, en ese pleno, sino que ellos nos apoyarían a suspender las licencias si primero nosotros constituíamos la comisión para iniciar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, ¿vale? Lo que es fácil de comprender, que si nosotros hubiéramos tenido la certidumbre de que la suspensión se hubiera producido, entonces hubiéramos apoyado esa decisión y ese acto o ese quiebro se realiza por parte del Partido Popular en el mismo pleno, porque verbalmente se le había dicho a nuestro representante que negoció con ellos que iban a aprobar la suspensión de licencias. Por lo tanto, me parece que hay una diferencia sustancial. ¿Qué problema veíais en constituir la comisión para No, iniciar la revisión del plan general? Vamos a ver. Hago la referencia conectando con la pregunta anterior. Algunos de nosotros somos ya mayores y estamos muchos años en política, ¿vale? Y no vamos a cometer errores de pardillo. Los Verdes, la Asamblea de los Verdes no se va a ir de ningún equipo de gobierno por una pataleta, porque tiene muy claro que entramos en política, las tres asociaciones que dieron lugar a este partido inicialmente, porque entendíamos que había personas con mucha menos capacitación que nosotros teníamos
y estaban con capacidad de decisión como concejales de este ayuntamiento. Y por lo tanto, hace ya, desde que a nivel del Gobierno de la Nación hubo un gobierno de coalición, estamos acostumbrados a ver con relativa frecuencia discrepancias en los partidos que forman una coalición y cómo cada uno de los partidos pelea sin romper la coalición. Y esa es la realidad política en la que vive el país, España, en estos momentos, y en la que vivimos en este ayuntamiento desde hace muchos años, desde que entró como alcaldesa Vicenta Tortosa Urrea, ¿vale? Que ojalá algunos de los planteamientos que Vicenta tenía a la hora de consolidar el tripartito aquel se hubieran tenido durante esta legislatura. Pero esos deseos no nos van a hacer perder la capacidad de decisión y, sobre todo, el acceso a la información que no se tiene cuando se está fuera, y menos ahora con la administración electrónica. Entonces, continuando con el símil que habéis mantenido del troyano, el antivirus pasa por la vía judicial, en principio, ¿no? Bueno, es lo único así... A ver, no sé qué decir. No, pasa, es una de las vías, es una de las opciones en la vía judicial y poner contencioso, igual que ya se hizo, por ejemplo, para una línea de 20 y tantos kilómetros de una de las instalaciones que también venían aprobadas, se ha hecho un recurso del ayuntamiento y se ha presentado. Entonces la vía contenciosa, tanto desde el departamento, desde dentro como desde fuera, como ha comentado Antonio, es una posibilidad. La otra es activar los planes de acción territorial desde la Consellería. Y para eso vamos a seguir haciendo fuerza para que eso... Y luego seguir hablando con todas las personas afectadas, ya no solo las bodegas de vino, sino agricultores y demás, que tienen, al final, van a ver perjudicados sus intereses en toda esta situación. Pero, a ver, lo que sí que vamos a hacer es, no vamos a perder ninguna oportunidad de recurrir, si la tenemos, porque la duda que antes teníamos, que era que el Partido Socialista de Villena revisara su planteamiento, después de la rueda de prensa del otro día de Javier Martínez, creemos que está dinamitada. Es una forma muy particular que tiene este concejal de funcionar y, por desgracia, nosotros hubiéramos preferido que hubiera sido, las cosas se hicieran de otra manera, ¿vale? Por lo tanto, la vía judicial ya se está estudiando, estamos coordinándonos y vamos a dar los pasos para que no se nos pase ninguna de las alternativas que tengamos. ¿Vale? Que no es una tarea sencilla porque estos son actos administrativos, cada una de las plantas fotovoltaicas es un acto administrativo. Es decir, es un expediente, lleva sus actos administrativos, por lo tanto hay que ir recurriendo en determinados momentos cuando se produzcan determinados hechos en la tramitación de esos expedientes. ¿Pero se llegaría a tiempo? Por ejemplo, en este caso sería paralizar, ¿no? Entiendo. Bueno, a ver, lo que se ha hecho ahora ha sido darse las vías, son las declaraciones de impacto ambiental, que ya hemos comentado que se han dado favorables a pesar de tener información contenida dentro que dice todo lo que se incumple y con el agravante por la celeridad que ha comentado antes mi compañero paquinista de que las medidas de corrección de esos problemas en muchas de esas declaraciones son ridículas por la velocidad con la que se está haciendo, ¿vale? Por lo tanto, como la norma por la que se establece la legislación de impacto ambiental tiene unos objetivos y esos objetivos están marcados por leyes o por reales decretos o por herramientas legales, nosotros podemos utilizar las herramientas que haya. ¿Cuándo se va a producir? Hombre, las autorizaciones. Ahora estamos en la declaración de impacto ambiental, cuando se den las autorizaciones será un momento en que se tendrá que actuar, ¿vale? Y una cosa que no hemos hecho suficiente hincapié, es decir, nosotros no hemos descartado en ningún momento la negociación con las empresas para la modificación de los proyectos, ¿vale? Que es algo que se está poniendo encima de la mesa y que Javier Martínez puso como que el ayuntamiento iba a tener que pagar unas cantidades sorprendentes de dinero, 11 millones de euros en compensaciones. Todo eso es verborrea, es decir, son falsedades. Realmente, si se quisieran modificar los proyectos, lo único que hay que coger es poner a los técnicos que han redactado un proyecto y decirle, en vez de en estos sitios, tiene que ir en estos otros lugares, ¿vale? Y entonces podríamos llegar a la situación a la que el propio ayuntamiento, de forma cooperativa, facilitara la actuación de esas empresas.
Y por si alguien tiene duda de la dificultad que tiene la planificación, normalmente la planificación del ámbito rural se hace en casi todos los planes generales de ordenación urbana, menos en los que están en la costa, por razones que son evidentes, se hace con mucha menos atención la parte rural, ¿vale? Pero aquí en Villena se da la circunstancia de que dentro del ámbito urbano tenemos sectores de desarrollo desde el plan del año 92 que están sin desarrollar dentro del ámbito urbano. Por lo tanto, no se ha tenido la capacidad, es decir, el GREC, el sector 1, etcétera, que están bloqueados, donde el ayuntamiento, que tiene muchas herramientas para quitar la condición de agente urbanizador, no lo ha actuado en lugares donde el coste, el dinero, la proyección a nivel urbanístico es muchísimo mayor. Por lo tanto, hay veces que hacemos afirmaciones que no se corresponden con la realidad. Yo sigo teniendo preguntas. ¿Cómo? Es que sigo teniendo preguntas. Vamos a estar hablando de esto. ¿Se ha tenido en cuenta o se ha hablado con los propietarios? Porque si todo eso se hace es porque hay gente que va a vender o a arrendar. Claro, Claro, quiero decir. claro. Pero, a ver, Nosotros tenemos siempre, y lo hemos transmitido, que ver por el interés común y el interés general, en este caso de toda la parte medioambiental. Quiero decir, estáis haciendo una referencia Sabemos- de defensa del rollo vitivinícola, por ejemplo. A lo mejor la realidad es que hay señores que están hartos de deslomarse a trabajar para sacar 4 perras y están... Pues Encantado nosotros que sí. estamos en contacto con las bodegas, con la denominación de origen Alicante, y ellos son parte de los que han activado esos planes de acción desde la Consellería, esos catálogos de protección se han activado desde la denominación de origen y desde las propias bodegas. Entonces, aunque pueda haber gente que sí que esté dispuesta a arrendar sus tierras, o por relevo generacional, o por cualquier cuestión, es cierto que hay mucha otra gente que no está dispuesta a perder todos esos años de cultivo, de agricultura, y nosotros estamos hablando con ellos y apoyando Quiero decir, toda esa acción. a no ser que me digas que va a haber expropiaciones, que no lo ignoro. Pues podría darse el caso. Pero que si yo tengo una parcela con viña y me la rodean de plantas, pero yo sigo teniendo mi parcela con viña, ¿no? Sabemos que la parte de agricultura vitivinícola ahora no es solo la propia agricultura, sino también todo el tema asociado al enoturismo. Y lógicamente, personas que están visitando las bodegas, si está todo rodeado de placas solares, creo que será mucho menos atractivo el visitar esas bodegas, eso seguro. Aparte de lo que conlleva la propia instalación de esas placas y la afección que lleva al resto del territorio. Nos pensamos que el poner unas placas no va a afectar al resto del territorio de la biodiversidad, y sí que lo va a hacer. pero además ese razonamiento tiene una trampa importante que está detrás del núcleo de la planificación. Y es, si nosotros ahora quisiéramos, porque se hubiera decidido que es lo más sano para la ciudadanía, tirar una manzana entera en una zona de casco urbano que no estuviera desarrollada, o por ejemplo en el parking que tenemos en la calle Cristóbal Amorós, decir que vamos a colocar un parque, el ayuntamiento tiene la capacidad de definir que eso es un criterio de ordenación, y el propietario tiene la capacidad de forzar al ayuntamiento a que le expropie por vía legal, incluso forzarle a que le reconozca un precio normalmente por vía de litigación, es decir, en el tribunal de expropiación. Normalmente la razón por la que están las declaraciones de interés general, que en nuestro término municipal lo hemos visto con el trazado del AVE, ¿vale?, se hacen porque el interés general, el interés público, prima claramente sobre el interés privado. Es decir, no creo que nadie dude que si yo tengo una producción de cerezas, como es el caso, que es la mejor o de las mejores del término municipal de Villena, con un valor añadido brutal, quien venga a comprarme o arrendarme, porque no van a comprarle, van a arrendarle los terrenos, ese terreno, pues evidentemente si me paga más y yo gano más, mi interés particular es irme al mejor postor. Pero es que no estamos hablando de eso, de lo que estamos hablando es cuál debe de ser la posición del ayuntamiento como responsable de la ordenación del territorio. Y desde luego a esa pregunta no se puede responder asegurar siempre el interés del particular, creo yo.